Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar a trabajar con esta semana 3, en donde estaremos revisando la información de la construcción sociometodológica para el resto de los autores que hemos estado analizando. En esta sesión trabajaremos sobre Spencer y teoría de los 3 estados, Simon o Simón, como lo quieran decir, la física social, Ferdinand, el voluntarismo social, Pareto y la meritocracia, Sucht, la teoría del significado, y Henry Martineau, los derechos de la mujer. Entonces, para estos autores, o con estos autores, estaremos trabajando el vínculo justamente entre gerencia pública y compromiso social. La construcción sociometodológica tiene que ver justamente con el comportamiento o análisis de cómo vemos la dinámica en la administración pública. Cómo estos elementos de administración y sociología se tienen que ir vinculando a través de la transformación, vista como un elemento de gobernabilidad, en donde teóricamente debemos estandarizar los procesos y una racionalidad que nos permita ir acorde con determinados procesos. Para ello es importantísimo el concepto de gestión pública y administración pública, en donde los conocimientos técnicos, económicos y éticos son fundamentales para ir a la par de lo que van demandando nuestros ciudadanos. En este razonamiento, tenemos la construcción sociometodológica con teorías, métodos y procedimientos para darle forma a la construcción de recursos humanos. Para ello, la construcción se basa en elementos como entender y mejorar el desarrollo social, el desarrollo político, el desarrollo económico, darle mayor peso al valor público, hacer un ejercicio crítico de las técnicas gerenciales, buscar una promoción social y comunitaria como base de la administración pública y del Estado, y una organización ejecutiva con mejores prácticas administrativas. Esto es la tecnocracia, las élites gubernamentales en función de una sociología de la comprensión. Un ejemplo práctico es cómo Max Weber, en su teoría de la comprensión y el método dialéctico, le da un sentido de explicación y comprensión del hecho social, del comportamiento social. Esto es, el comportamiento social implica la racionalidad humana y el hecho social como la relación entre el administrador público y las demandas de nuestra ciudadanía. Ejemplo, los derechos de la mujer, la igualdad de la mujer, la igualdad de género o situaciones como violencia de género. Marx habla sobre teoría crítica de la sociedad en esta complejidad de las relaciones sociales, y las categorías económicas casi siempre son producto de las relaciones de producción. Eso es importantísimo. También dentro de este análisis, trabajaremos autores como Ferdinand, Simon, Spencer, Simmel. Y aquí lo importante es cómo la gerencia pública y el compromiso social se deben reflejar en la ética en el ejercicio como parte de la educación y la relación del Estado con nuestra sociedad. Sociedad vista como los elementos de interacción, es decir,
de esta ciencia, la socioetnometodología, me dice, tenemos autores, y voy a citar a dos que me parecen muy interesantes, dos autores de gran importancia. Uno de ellos es Such. Él es heredero de la tradición de Weber, de Max Weber. Le da una teoría al elemento del significado y la comprensión. ¿Qué significado tienen las relaciones sociales en el constructo de la sociedad, en el constructo de la administración pública? Y entonces, a través de este significado, se va construyendo una fenomenología del mundo social, un análisis del mundo a través de la vida y la cotidianidad. Entonces, la ciencia del espíritu, ciencia de la naturaleza, se vuelve un elemento comprensivo. Y cuando comprendemos, asumimos que entendemos, y si entendemos, podemos solucionar conflictos o hechos sociales, ¿no? Para ello, al igual que Weber, construye el concepto de tipo ideal, es decir, reconstruye el significado de cada acción desde su origen, el famoso Westerhem, comprensión de los fenómenos sociales, ¿no? Y lo mandamos a un tipo ideal. Primero lo comprendo, el Westerhem, palabra alemana, lo comprendo, entiendo el significado y construyo tipos ideales. ¿Qué estoy diciendo? Que construimos escenarios en donde el mundo debe girar en función de las mejores prácticas. Si tuviéramos un tipo ideal, diríamos que, por ejemplo, en violencia de género, bueno, la violencia disminuiría radicalmente en donde nuestras leyes y normas fueran más ágiles, más claras y más dinámicas para defender a las mujeres. Que la contraparte, que son los ciudadanos, los que violentan a la mujer, tuvieran mayores procesos educativos y por lo tanto se disminuyera esta condición o este hecho social. Una sociedad más educada, más consciente, con mayor criterio y mayor sentido de igualdad en cuanto a oportunidades, entendería, respetaría y cuidaría a las mujeres de nuestro México. Sin embargo, pareciera que este hecho social no necesariamente aplica tal cual. Para ello construimos tipos ideales, para intentar entender hacia dónde va esta dinámica, ¿no? El pensamiento del sentido común muchas veces pareciera que comprende mejor al mundo social. Y buscamos un conocimiento organizado de la sociedad, ¿no? Es lo que se desarrolla de forma natural contra el famoso empirismo. La observación sensorial, diría Schutz, comprende un elemento sensorial. ¿Cómo vamos entendiendo estos fenómenos? Y entonces puse el ejemplo de la violencia de género, pero puede ser el ejemplo de disminución de la corrupción o cero corrupción, o puede ser disminución de la pobreza, comprender las 6 dimensiones que delimitan a la pobreza o definen a la pobreza, ¿no? En pobreza ver la parte del ingreso, ver la parte de la educación, de la salud, de la alimentación, de los derechos sociales, las prestaciones sociales, la vivienda y características de la vivienda. Y entonces, si vamos entendiendo cada uno de los componentes que determinan a la pobreza, entonces seguramente estaremos generando políticas que resuelvan estos componentes, desde el ingreso hasta la vivienda. Y muchas veces
Generamos política que atiende a las variables, pero no necesariamente solucionan el fenómeno. Otro autor que van a revisar es justamente Henry Martineau. Esta es un personaje, es una activista inglesa, Harriet Martineau, activista inglesa de 1800, y dice: la mujer es independiente, es escritora y es crítica. Los derechos de la mujer, y propone el método científico al progreso social, ¿no? Retoma ideas de Marx y de Comte, y esta Harriet Martineau, como escritora y crítica, empieza a generar toda la corriente de pensamiento sobre el activismo a favor de las mujeres. Su análisis se orienta a la economía política y tiene que ver con la aparición de la mujer en el mercado laboral. Después de vivir en Inglaterra, se va a Estados Unidos, forma la Sociedad en América, la Society, y es análisis de la sociedad moderna a través del método sociológico. Habla de conceptos como la moral, donde las ideas colectivas, ¿no?, llámese instituciones, interaccionan a las pautas de la acción e interacción de la sociedad. Funda el movimiento de mujeres, sociología y teoría social, y hace una pregunta muy simple: ¿en dónde están las mujeres? ¿Cómo están las mujeres? ¿Y por qué no están si estas están, ¿no? Entonces, desde el año 1800, 1900, empieza a dar estos elementos de crítica hacia la posición de las mujeres en el mundo, ¿no? El mundo es movido por los hombres y las mujeres están ahí junto a los hombres, pero no tienen este protagonismo que debieran tener, ¿no? Y entonces, en la medida que observamos los elementos culturales, los elementos económicos, los elementos ideológicos y de tradición, nos vamos dando cuenta que las mujeres deben tener o debieron tener siempre un papel más preponderante. Y esto se construye a raíz de elementos de la sociometodología, ¿no? Cómo funcionan las estructuras, diría Parsons, cómo funcionan las estructuras, cómo se da este individualismo y cómo necesitamos de un cambio evolutivo, ¿no? Otro autor también bien interesante es Pareto, y habla justamente sobre la meritocracia. ¿Qué papel tiene el Estado? ¿Qué papel tiene la administración pública en función de el trabajo que se debe realizar desde la administración? Es decir, cómo de repente son burócratas o nos volvemos burócratas y nos vamos envolviendo dentro de la cotidianidad, y pareciera que los hechos sociales o los problemas sociales de gran tamaño y de gran trascendencia no los atendemos porque nos gana la burocracia, nos ganan las instituciones, nos ganan los reportes, nos gana lo urgente sobre lo importante y nos mimetizamos con la administración pública, ¿no? Y entonces la gran crítica a los problemas que debemos resolver pues desaparece, porque no resolvemos problemas, porque sabemos que están ahí, pero no generamos políticas correctas, acertadas y oportunas que permitan que la aportación de estos autores, ¿no?, autores como Spencer, ¿no?, que habla de los 3 estadios, o Simon, la física social, nos llevan a entendimiento como el voluntarismo social de Fermi, ¿no? Y entonces se ratifica esta meritocracia. Yo prefiero ser un burócrata con un horario establecido, con un ingreso establecido, en donde estoy resolviendo el problema del jefe inmediato, del líder en turno, que resolver los problemas de
la gestión en torno de los hechos sociales, de los movimientos sociales. Y la aportación de Harry Martineau es fundamental. Las administraciones han existido, continuarán existiendo por el resto de nuestros días, pero ¿qué tanto peso le damos a fenómenos ya específicos, estos hechos sociales que los podemos visualizar, poner en un escenario como tipos ideales y qué tanto nos movemos entre el deber ser y el ser, ¿no? El día de hoy, hombres o mujeres, estamos muy conscientes de la problemática que implica los derechos de las mujeres, la igualdad de las mujeres, igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. Y sobre todo, que no las estemos lastimando, no les hagamos daño, ¿no? Muy bien, en esta tercera semana ustedes van a trabajar el Foro Académico 2. Es muy importante que lean en la actividad 1, actividad académica 1, hicieron mapas mentales o conceptuales de 5 autores. Aquí no necesito mapas mentales. Aquí revisen a los autores, respondan la pregunta del foro y empiecen a generar su propia aportación. De verdad espero que sea una muy buena semana para ustedes. Iniciamos con nuestras tradiciones en México, el 1 de noviembre, Día de Difuntos, y afortunadamente o desafortunadamente, los que están en proceso de formación académica, sabemos que sí son importantes las tradiciones, nuestras culturas, nuestras fiestas. Desafortunadamente el incremento de muertos en México por la pandemia, pero debemos atender nuestro compromiso de maestría, ¿no? Estudiar, mucho éxito y cuídense mucho. Repito, semana 3, actividades de la construcción sociometodológica con los autores Spencer, Sain, Ferdinand, Pareto, Schutz y Martineau. Cuídense mucho, buen inicio de semana. Adiós.